Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariano Pulgar y esto es A Contracorriente. Seguramente habrán escuchado hasta el hastío la idea de que la vida es una sola y que hay que vivirla intensamente, como si no hubiera un mañana. En este video vamos a hablar sobre ese tema y por qué pensar de esa manera es una pésima idea. Lo primero que voy a cuestionar es la idea de que la vida es una sola. Muchas personas creemos algo diferente, creemos que hay muchas vidas y más allá de que puedan o no creer en esta teoría, la idea de que la vida es una sola, si es que fuera así y si es que ustedes lo creen así, que en realidad no importa demasiado porque no hay mucha diferencia entre pensarlo de esa manera o que realmente sea de esa manera, la vida es bastante larga. Entonces la pregunta sería, ¿por qué habríamos de despilfarrarla viviendo como si no hubiera un mañana? No sé si alguna vez se pusieron a pensar en esto, se detuvieron a pensar en esto, en esta vorágine que vivimos, en esta vida agitada en donde normalmente estamos corriendo permanentemente para llegar, no sabemos muy bien a dónde. Entonces tenemos esta configuración mental, este seteo mental en donde estamos permanentemente apurados y no tenemos muy en claro por qué. No sabemos si la vida se nos está escapando de las manos, si la parca nos está pisando los talones y viene con una guadaña. Pero los hechos dicen que eso no es así, que la expectativa de vida es cada vez mayor. ¿Qué ocurre? La publicidad, el catastrofismo climático y ecológico y, por cierto, la victimización de una sociedad que está bastante infantilizada y no quiere vivir una vida adulta, madura, en donde se establece, tiene una familia, se compra una casa y planifica su vida alrededor de principalmente los afectos, de relaciones duraderas, de relaciones que podrían durar toda la vida. Eso nos lleva a pensar, a tener una idea de que hay que vivir la vida a tope, que es urgente vivir intensamente y por lo tanto vivimos como si no tuviéramos mañana, vivimos como si mañana fuéramos a tener un cáncer terminal que nos fuera a llevar a la tumba de un día para el otro. Y la realidad, las estadísticas, los datos dicen que eso no es así. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué, si los datos dicen que eso no es así, nosotros vivimos como si fuera así. La vida evidentemente es una carrera de fondo, no es necesario que estemos todo el tiempo corriendo para tener una vida hermosa. Y por cierto, tampoco es necesario que para tener una vida hermosa, agradable, disfrutable, que merezca la pena vivir, tengamos que ser ricos o tengamos que aparentar ser ricos. Lo importante es que tengamos estabilidad emocional, física, económica, como para poder sentirnos tranquilos y no tener grandes sobresaltos. Eso no significa que tengamos una vida aburrida o que deseemos tener una vida aburrida. Entonces, mi propuesta es que en vez de pensar la vida como si fueran 100 metros llanos, como podría haberse pensado hace 250 años, la pensemos como lo que es. La vida es una carrera de fondo y ahora se los voy a mostrar. En este gráfico van a poder ver la expectativa de vida, a ver si lo puedo ejecutar como para que lo vean, cómo fue evolucionando la expectativa desde 1770 a esta parte. Lo cierto es que hasta más o menos 1950 aproximadamente no había información completa, porque por ejemplo acá hay información sobre África, que por cierto me llama bastante la atención, y acá en 1913 hay algo de información sobre el resto de las regiones, pero recién acá es donde las series de datos empiezan a ser más completas y un poco más fiables. Pero lo cierto es que hubo un salto realmente dramático. Fíjense que desde 1770 hasta aproximadamente en 1870 las curvas eran casi rectas, por cierto, se mantenían muy planas y recién después de inicios del siglo XX empezaron a verse diferencias notables en el aumento de la expectativa de vida, llevándolo de un promedio de 46 años y medio, hay que tener en cuenta que en estas estadísticas África siempre tira los números muy abajo, hasta 2019, en donde la expectativa de vida mundial estaba en los 72.8 años, o sea, casi 73 años, y la expectativa en las regiones más desarrolladas del mundo, como Europa, Oceanía y América, estaban ya mucho más cerca de los 80 años. Después de la pandemia, a esta parte evidentemente ha bajado. Dejemos para otro video por qué ha bajado y por qué motivo podría atribuirse esa modificación, esa variación. No quiero entrar ahora en ese debate. Pero sí es importante
entender que esta configuración mental que tenemos ya no del siglo pasado, porque en el siglo pasado, a partir del 1950, más o menos de la mitad del siglo XX a esta parte, la expectativa de vida se ha disparado, o sea, cada vez vivimos más, y no solamente cada vez vivimos más, sino que vivimos con una mejor calidad de vida. Yo me acuerdo perfecto, y seguro que a ustedes también les pasará, que tuve a mi abuelo paterno, falleció cuando yo tenía 10 años, si no me acuerdo mal, aproximadamente a los 72 años. Bueno, a los 72 años de mi abuelo paterno, era un ancianito, un viejito que caminaba despacito, con pasos cortos, se vestía de una manera en particular, tenía toda la cara arrugada. Ustedes podrán decirme que era la perspectiva de un niño de 10 años, que una persona de 72 años la puede ver como un anciano. Pero lo cierto es que hoy un niño de 10 años tiene mucho más cercanía con una persona de 72 años, porque de hecho las personas de 72 años se ven muchísimo más jóvenes, porque de hecho lo son. No solamente que tienen menos arrugas, sino que tienen mucho más vigor, mucha más vitalidad. Pueden hacer cosas que antes una persona de 72 años no podía hacer. Yo ahora veo personas de 72 años, y personas más grandes también, con una vida superactiva, que se visten mucho más jóvenes, que son ágiles, que practican deportes, que hacen todo tipo de actividades como si tuvieran 20 o 30 años menos. Entonces, pensar de esta manera, pensar que hay que vivir la vida como si se nos fuera a acabar a los 35 o 40 años, nos empobrece económicamente porque no ahorramos, no preveemos el futuro, no preveemos el dinero que vamos a necesitar cuando seamos más grandes, cuando finalmente lleguemos a la vejez. Entonces no ahorramos y eso también nos empobrece emocional y espiritualmente. ¿Qué sentido tiene vivir con una preferencia temporal como hace 2 siglos, cuando en realidad hoy nuestra expectativa de vida, yo les estoy hablando desde España, pero ustedes seguramente que estén viendo este video desde cualquier otro país medianamente desarrollado, van a poder corroborar que todas las personas que conocen viven muchísimos años. La idea de tener estas relaciones descartables, donde cada día buscamos una persona nueva con quien estar, pero no podemos generar vínculos de largo plazo, no podemos unirnos con personas en forma permanente, hacer contratos, no hablo contratos legales, sino contratos emocionales de largo plazo, nos lleva a vivir de manera vacía, nos lleva a vivir de manera miserable. Esta idea de que quiero viajar, que quiero comer abundantemente, salir todos los días y por supuesto mostrarlo en las redes sociales para aparentar ser felices, es una mala idea. ¿Qué pasa cuando se apagan los fuegos artificiales en nuestra cabeza? ¿Qué pasa cuando se apagan las luces del bar y nos tenemos que ir a casa medios borrachos o con la panza demasiado llena? ¿Qué hay después de eso? ¿Qué hay para mañana? Deudas, preocupaciones, angustia, porque no sabemos muy bien cómo vamos a pagar ese reventón de la vida que nos estamos dando permanentemente. Les quería hacer un llamado de atención sobre este tema. Yo no me siento con autoridad moral para decirle a nadie cómo se supone que debe vivir, pero sí les puedo decir que hay otras maneras de vivir de manera más austera, de manera más simple, en contacto con la naturaleza, en contacto con nuestros afectos. Puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, puede ser algún tipo de comunidad, pueden ser nuestros vecinos, puede ser un club en donde practiquemos deportes. No hace falta que seamos grandes atletas, podemos practicar ajedrez, que también es un deporte, o podemos practicar cualquier tipo de actividad intelectual que nos acerque a otros y nos acerque a nosotros mismos, que nos haga crecer espiritualmente, moralmente, culturalmente. No hace falta vivir permanentemente al límite. Podemos permitirnos emociones intensas, podemos tener experiencias intensas de tanto en tanto. Sí, desde ya. ¿Quién no lo quiere hacer? No estamos acá para aburrirnos ni mucho menos. Estamos para aprender, estamos para crecer y por supuesto también estamos para disfrutar. Pero lo cierto es que vivir esas emociones intensas con mucha frecuencia nos hace también un poco impermeables al disfrute de ese tipo de emociones. Entonces, mi propuesta modesta, humilde, es que hay otra manera de vivir y que yo los invito a probar, a experimentar, a acercarse a esa otra manera de vivir, porque a largo plazo se van a dar cuenta de que cada vez que quieran vivir una emoción intensa, la van a disfrutar muchísimo más. Y mientras tanto, pueden tener una vida ordenada, una vida tranquila, una vida de austeridad,
si se quiere, rutinaria, pero no hay nada de malo en tener rutinas. Es buena idea tener una rutina de cuidar nuestro cuerpo practicando una actividad física que no es necesario que sea muy intensa, salir a caminar, por ejemplo, cada día, acercarnos a la vida natural, acercarnos a la naturaleza, caminar por un bosque, caminar al lado de un río, tomarnos una taza de café viendo una puesta de sol o simplemente tomarnos una taza de café conversando con las personas que amamos, con las personas con las que disfrutamos compartir. Una cerveza sale bastante más cara que tomarse un café, por ejemplo. Y estar en un lugar ruidoso, en donde hay que alzar la voz para podernos comunicar con el otro, nos aleja del otro. Es decir, mantenemos relaciones muy superficiales cuando el ruido del exterior nos impide comunicarnos asertivamente con las personas que tenemos adelante. Desde mi punto de vista, y eso, repito, no estoy dándole consejos a nadie sobre cómo se supone que debería vivir, pero sí es buena idea que tratemos de alejarnos de ese ruido, de ese bullicio, de esa idea de urgencia para acercarnos a la lectura, a la meditación, a la tranquilidad, a la vida natural. Vivir aceleradamente a largo plazo no lleva a nada bueno y que sería deseable que se detengan un momento y se fijen si a ustedes realmente les está haciendo bien ese estilo de vida acelerado que llevan adelante, porque tal vez y solo tal vez pueden parar, pueden detenerse y pueden vivir de otra manera. Espero que este video los haya ayudado a reflexionar o les haya generado alguna inquietud que les pueda hacer o servir de disparador para que ustedes puedan hacer cambios en su vida. No tienen por qué ser cambios radicales, pero sí puedan hacer cambios en su vida que les permita gozar de una mejor salud económica, física, emocional y espiritual. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.